A veces, el ruido más ensordecedor no viene del mundo, sino del silencio de tu propio corazón pidiendo permiso para latir. Había un hombre que construía edificios. Se llamaba Roberto Mendoza. Tenía 47 años. Era ingeniero civil en Guadalajara y desde niño le dijeron que debía construir estructuras sólidas, no canciones efímeras, que debía ser práctico como su padre, no soñador como su abuelo músico que murió pobre, que la música era bonita, sí, pero no era un futuro real, que los sueños no ponen tortillas en la mesa ni pagan colegiaturas. Y Roberto, como buen hijo mexicano, obedeció. A los 14 años guardó la guitarra que su abuelo le había regalado en el ático, dejó de cantar Cielito Lindo en la regadera, cambió las partituras de mariachi por planos arquitectónicos, las notas musicales por ecuaciones de resistencia, el escenario que imaginaba por la oficina que le prometieron, y se convenció de que había hecho lo correcto, lo maduro, lo responsable. Estudió ingeniería en la Universidad de Guadalajara, se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una constructora importante, construyó puentes sobre el río Santiago, edificios en Zapopan, estructuras que tocaban el cielo tapatío. Y todos estaban orgullosos. Su padre, don Héctor, su madre, doña Carmen, sus maestros, todos menos él. Porque cada noche, cuando el ruido del día finalmente se apagaba, cuando las herramientas dejaban de sonar y los planos se guardaban en los archiveros, Roberto escuchaba algo, un eco lejano, una melodía que no venía de afuera, sino de adentro. Una canción que nunca se fue realmente, solo se escondió, esperando pacientemente, siempre, esperando. Y así lo hizo durante 33 años. Vivió la vida que otros diseñaron para él con tinta indeleble. Se casó con Laura a los 25, tuvo 3 hijos, Diego de 19, Sofía de 17 y Mateo de 14. Compró casa en Chapalita, pagó deudas religiosamente, cumplió expectativas familiares. Y cada día, una parte de él moría en silencio. No de golpe, no dramáticamente, sino lentamente. Como una vela que se consume sin que nadie note que la luz se está apagando centímetro a centímetro. Hasta que un sábado de octubre, algo lo quebró completamente. No fue una tragedia, fue algo ridículamente simple. Roberto estaba en una obra en Tlaquepaque, revisando estructuras de columnas, y escuchó música a lo lejos. Un mariachi tocando en una boda cercana. Las trompetas brillantes, los violines melancólicos, las voces llenas de alma mexicana, el rey sonando en el aire, y algo dentro de Roberto Mendoza se rompió en 1000 pedazos, no de tristeza, de añoranza brutal, y por primera vez en 33 años se permitió preguntarse algo que había enterrado bajo toneladas de deber. ¿Y si hubiera elegido diferente? ¿Quién sería yo ahora? Esa noche, después de que todos en casa durmieron, Roberto subió al ático polvoriento, desempolvó la guitarra vieja de su abuelo, la que no había tocado en 33 años. Las cuerdas estaban oxidadas, el barniz agrietado, pero cuando sus dedos callosos rozaron las cuerdas, lloró, no porque sonara mal, sino porque sonaba como él, como la versión enterrada de sí mismo que sacrificó, como el niño que cantaba sin miedo en las tardeadas familiares, como el hombre que pudo haber sido. Y ahí, en ese ático lleno de recuerdos y polvo acumulado, Roberto tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. Ya no puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Al principio, fue solo un secreto guardado. Roberto empezó a tocar la guitarra en las noches, después de las 11, cuando Laura y los niños dormían, cuando nadie podía juzgarlo, cuando podía ser él mismo sin miedo al ridículo. Y cada acorde que tocaba, cada canción olvidada que recordaba, era como respirar después de 33 años bajo el agua. Pero algo comenzó a suceder que Roberto no podía controlar. La música no se quedaba contenida en el ático. Se filtraba por las rendijas, se expandía por la casa, se negaba a ser escondida como vergüenza. Roberto empezó a tararear La Barca de Oro mientras trabajaba en los planos, a escuchar mariachi en el auto camino a las obras, a soñar despierto con escenarios en lugar de edificios, y el silencio de su propio corazón, ese que había soportado durante 3 décadas, se volvió absolutamente insoportable, porque ahora que había probado la verdad, la mentira le quemaba como ácido. Y Roberto enfrentó algo brutal. La vida que había construido tan cuidadosamente estaba hecha sobre cimientos ajenos. Laura lo notó primero.
Roberto, ¿por qué tocas esa guitarra vieja todas las noches? Creí que habías dejado eso atrás. ¿No es un poco tarde para eso? Sus hijos preguntaban confundidos. Papá, ¿por qué estás tan distraído últimamente? ¿Todo está bien en el trabajo? Sus colegas en la constructora comentaban, Mendoza, te ves diferente. Más, no sé, ¿estás bien? ¿Problemas en casa? Y Roberto no sabía cómo explicarles que estaba bien por primera vez en 33 años, pero también estaba completamente roto, porque finalmente se había dado cuenta de que había vivido toda su vida adulta, siendo quien otros necesitaban que fuera, y nunca, ni un día, quien él realmente era. Y la culpa llegó, feroz, implacable. ¿Cómo puedo ser tan egoísta a los 47 años? ¿Cómo puedo pensar en tirar todo por un sueño de adolescente? Pero entonces, su hijo menor, Mateo, hace algo que cambia todo. Un domingo por la tarde lo encontró tocando Volver, Volver en el ático, y en lugar de burlarse o juzgarlo o pedirle que bajara a comer, se sentó en el piso a escuchar en silencio. Y cuando Roberto terminó con lágrimas en los ojos, Mateo dijo algo que le partió el alma. Nunca te había visto tan feliz, papá. Ni siquiera cuando terminaste el puente del río Santiago. Y ahí, en esa frase inocente de un niño de 14 años que solo quería ver a su padre brillar, Roberto entendió algo fundamental. No era egoísmo seguir su corazón, era valentía. Porque al negarse a sí mismo también les negaba a sus hijos el ejemplo más importante, vivir auténticamente. Roberto tomó una decisión, no drástica, no irresponsable, pero firme como concreto. Seguiría trabajando como ingeniero, porque tenía responsabilidades reales, 3 hijos en la escuela, una hipoteca, pero también seguiría la música, porque tenía un alma que merecía vivir. Buscó en Facebook grupos de mariachi en Guadalajara y encontró uno que necesitaba guitarrista, Mariachi Los Gallos de Jalisco. Se presentó un ensayo un sábado con vergüenza y esperanza. Tocó y lo aceptaron. Tocaban los fines de semana, en bodas en salones de Zapopan, en fiestas de 15 años, en plazas de Tlaquepaque, en serenatas bajo balcones. Roberto no ganaba mucho dinero, 300 pesos por lento, pero ganaba algo infinitamente más valioso, su propia voz. Y cada vez que tocaba, cada vez que cantaba El Rey frente a gente que lloraba de emoción, cada vez que se paraba con el traje de charro prestado y la guitarra en las manos y el corazón completamente abierto, se sentía completo. No porque la música fuera perfecta, sino porque finalmente era él, sin disculpas, sin máscaras, sin vivir la vida que otros escribieron para él con tinta permanente. Laura lo vio diferente después de 3 meses. No sé qué pasó, Roberto, pero volviste. El hombre del que me enamoré volvió. Suscríbete para historias sobre vivir tu verdad. ¿Qué sueño enterraste bajo el deber? Pasaron 5 años. Roberto no dejó la ingeniería. Seguía construyendo edificios que sostenían ciudades, pero tampoco dejó la música. Aprendió algo que pocos descubren. No tienes que elegir entre el deber y el deseo. Puedes honrar ambos sin traicionarte. Trabajaba de lunes a viernes, construía estructuras de concreto y acero, y los fines de semana tocaba canciones de amor y desamor que sostenían su alma. Y algo hermoso sucedió que Roberto nunca imaginó. Su familia lo vio diferente. Ya no era el hombre que vivía en piloto automático, respondiendo sí a todo. Era el hombre que brillaba, que reía de verdad, que vivía con propósito, porque finalmente se había dado permiso de ser completo. Sus hijos crecieron viendo algo valioso que ninguna universidad les enseñaría. Un padre que tuvo el coraje de escuchar su corazón, aunque fuera a los 47, aunque fuera tarde según el mundo, aunque fuera difícil. Diego estudió arquitectura, pero también toma clases de fotografía. Sofía estudia medicina, pero canta en un coro. Mateo quiere ser ingeniero como su papá, pero también está aprendiendo trompeta. Y un sábado de mayo, en una boda donde Roberto tocaba con Mariachi Los Gallos de Jalisco, su hijo mayor, Diego, subió al escenario sin avisar y le dijo frente a 300 personas, «Papá, me enseñaste a construir edificios con tus palabras durante toda mi infancia, pero me enseñaste a construir mi propia vida con tu ejemplo estos últimos 5 años. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para ser quien realmente eres, que el éxito
No es solo dinero y estatus, es paz interna. Y Roberto lloró ahí mismo, en medio de las trompetas y los violines, frente a todos, sin vergüenza, porque finalmente entendió con claridad absoluta. No había perdido el tiempo, solo había tomado el camino largo, pero al final había llegado a casa, a sí mismo. Y Roberto comprendió la lección que salva vidas. El corazón no tiene fecha de caducidad. Puedes escucharlo a los 20, o a los 47, o a los 60. Lo importante no es cuándo empiezas, es que empieces antes de que sea demasiado tarde. Porque la vida más triste no es la que termina sin logros, es la que termina sin autenticidad, sin haber sido realmente tú. Y Roberto Mendoza, con sus manos callosas de ingeniero y su alma vibrante de músico, había logrado algo raro y hermoso: ser ambos, sin elegir, sin renunciar, sin traicionarse a sí mismo. Porque el verdadero éxito no es elegir entre el deber y el sueño, es encontrar la forma de honrar ambos y vivir completo. ¿Y tú? ¿Qué sueño enterraste bajo las expectativas de otros? ¿Qué voz has silenciado porque te dijeron que no era práctica? ¿Qué versión de ti sacrificaste para encajar en el molde que otros diseñaron? La verdad es esta: tu corazón tiene una canción, y seguirá cantándola hasta que la escuches o hasta que mueras sin haberla oído. No importa cuántos años han pasado, no importa cuántas responsabilidades tengas, no importa cuánto has invertido en la vida que construiste, todavía puedes escuchar tu corazón. Y todavía puedes seguirlo. No tienes que renunciar a todo irresponsablemente. No tienes que abandonar a tu familia. Pero sí tienes que ser honesto. Honesto sobre lo que realmente quieres, sobre quién realmente eres bajo las máscaras, sobre la canción que tu alma canta cuando nadie está mirando. Porque el mundo no necesita más gente viviendo vidas prestadas. Necesita gente que tenga el coraje de vivir su propia canción. Así que, sube al ático, desempolva la guitarra o el pincel, o la pluma, o la cámara, o lo que sea que represente tu verdad enterrada, y tócala, aunque sea en secreto al principio, aunque sea solo para ti. Porque cada nota que toques es un acto de rebelión contra la vida que no es tuya. Cada canción que cantes es una declaración de que todavía estás vivo, de que todavía hay tiempo, no para ser perfecto, no para ser famoso, sino para ser real. Y cuando finalmente te pares frente al mundo, o frente a tu familia, o simplemente frente al espejo, con tu verdad en las manos, te sentirás completo. No porque todo sea fácil, sino porque finalmente serás tú, sin disculpas, sin máscaras, sin vivir una vida que otros escribieron para ti. El ingeniero construyó edificios que tocan el cielo, pero el mariachi construyó su alma. Y tú puedes ser ambos. Puedes honrar el deber y seguir el deseo. Puedes construir la vida práctica y también la vida verdadera. Solo necesitas el coraje de escuchar y el valor de tocar tu propia canción. Esta historia terminó, pero tu canción aún espera. Suscríbete para relatos que te dan permiso de ser. Cuéntanos, ¿qué guitarra desempolvarás hoy? Tu valentía de vivir auténticamente puede inspirar a alguien más a escuchar su corazón.